¿Cómo estamos? ¿Se escucha bien el audio? ¿Todo se escucha bien o no? Hola, hola. ¿Se escucha el audio? A ver. ¿Tienes problemas para llegar a fin de año? TIP es la ayuda que necesitas. ¿Sí se escucha? ¿Tienes certificar? Aquí te decimos por qué debes solicitarla. A ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Vamos a platicar hoy de Naoya Inoue. Muchas cosas tenemos que platicar. Fíjense que me puse a investigar de este video que causó tanta polémica acerca del sándwich de Naoya Inoue. Fíjense que pues no estuvo bien hecho. Fíjense, el equipo de Picasso, junto con sus representantes de la comisión, junto con los supervisores, objetó el método de vendaje que estaba usando el equipo de Inoue, específicamente porque sí era un vendaje ilegal. La técnica de vendaje se conoce como el stacking. Inoue usa habitualmente una técnica conocida como el stacking, la usan mucho en Japón, pero son ilegales en muchas jurisdicciones. Esta técnica del stacking se coloca cinta adhesiva, el tape, directamente sobre la piel de los nudillos, luego capas de gasa y se repite. Y esto crea un acolchado más rígido y compacto en los nudillos. Le llaman también el sándwich, similar al tipo sándwich o con un colchón. Se hace un colchón. Esta técnica es legal en Japón, donde Inoue pelea casi siempre, y en Japón sí le permiten hacer este tipo de vendajes. Algunas comisiones de Estados Unidos, como en Nevada o en Texas, también lo permite, pero está restringida, inclusive está prohibida en muchas otras jurisdicciones porque se considera que puede endurecer excesivamente el puño, creando una superficie mucho más dura como un yeso, lo que genera muchas preocupaciones de seguridad y una ventaja injusta. Sí, era un vendaje ilegal lo que estaba haciendo Inoue, pero como en Japón nadie le dice nada, por eso le gusta pelear en Japón. Y en esta pelea promovida bajo Riyadh Season y con la supervisión internacional, no solamente japonesa, el representante del equipo de Picasso protestó por el uso excesivo de tape que se estaban poniendo los nudillos, y la comisión entonces intervino. Llegaron por eso en el video al vestidor de Inoue, lo cacharon y se quedó así con la carilla como de gato asustado. Pues sí, también hasta el Ohashi, el Pirurri, está todo sacado de pedo porque en Japón les dejan hacer lo que quieren, y le ordenaron que se volviera a vendar las manos. O sea, ese vendaje sí era un vendaje ilegal. Cumplieron rápidamente, pues ya los estaban grabando, ya estaban en el ojo del huracán, no les quedó otra. Naoya Inoue se revendó las manos sin el stacking completo y ya no hubo un retraso significativo. Saludos, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Lubu Baby, Anto. Eso fue lo que pasó con el vendaje, el stacking. Entonces sí es un vendaje ilegal. Qué bueno que lo cacharon por la seguridad de Picasso. Y pues yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tan buenos son los boxeadores japoneses fuera de Japón? Ya ven lo que le pasó a Junto Nakatani. Nakatani no pudo con el Logan Hernández. Los jueces le tuvieron que dar la... Gracias, carnal, gracias, mi hermano Richie, muchas gracias. Los jueces le dieron la ventaja, le dieron el gane a Junto Nakatani. No pudo. Nakatani no pudo con Logan Hernández, se vio débil en Super Gallo. Ya sabemos quién va a ganar para la pelea. Por eso dije en el video que no hay ningún misterio de la pelea entre Naoya Inoue contra Junto Nakatani. Va a ganar Naoya Inoue, lo va a noquear, si así lo dejó Logan. Imagínense lo que le va a hacer Naoya Inoue. Y allá en Japón, pues iban a pelear con estos sándwiches, con estos vendajes tipo yeso en las manos. Qué bueno que no dejaron pelear a Naoya Inoue así, ¿se imaginan? Y es por eso que lo vimos tan falto de poder, tan falto de punch, muy rápido. Pero lo que a mí me da la impresión, y hablo como fan, me da la impresión de que Naoya Inoue no pega tan duro como dicen, que es este vendaje que sí le da una seguridad especial al momento de golpear. Y si no me crean, investiguenlo, hagan sus investigaciones. ¿Qué salió mal en la estrategia de Picasso? No, pues realmente Inoue es otro pedo. O sea, sí es un peleador sumamente rápido. O sea, si tú ves la repetición de la pelea, ¿no? Picasso más bien, yo creo, como fan, yo creo que se enojó, que fue muy, muy visceral, porque inclusive Naoya Inoue lo estaba invitando a que se acercara.
Naoya Inoue lo estaba toreando mucho y Picasso iba directo, iba de frente sobre él y ahí aprovechaba Naoya Inoue dándole 3-4 por uno que le daba Picasso 2. Yo creo que a mi gusto, como fan, Naoya Inoue, David Picasso fue muy visceral y se enojó al verse superado por la técnica de Naoya Inoue, por su velocidad. Entonces ustedes saben, tienen técnica, tienen velocidad y tienen poder, pues es un peleador perfecto. Está llegando gente, ¿cómo estamos? Ya somos 30 personas aquí y estamos platicando del yeso, del vendaje ilegal que traía Naoya Inoue, qué bueno que se lo cacharon, se lo agarraron infragantil a él y al Pirurris, a Hideyuki Ohashi, se los agarraron infragantil. Y hagan sus investigaciones, chequen el tipo de vendaje, está permitido en Japón, pero en otras jurisdicciones, en otras partes del mundo, no está permitido porque se considera peligroso para el oponente. En Japón le permiten todo, sí, pero aquí con el Turquís y con Sulaimán se la peló. Y se los voy a leer, aquí lo tengo. ¿Por qué no le permitieron el vendaje original a Naoya Inoue? El equipo de Picasso, junto con representantes de la comisión, objetaron el método de vendaje que estaba usando el equipo de Naoya Inoue, específicamente porque ese es un vendaje conocido como stacking, la técnica. La técnica se llama stacking. La técnica del stacking o apilamiento consiste en que se colocan cintas adhesivas, el tape, directamente sobre la piel de los nudillos, luego se aplican capas de gasa y se repite esta secuencia, tape, gasa, y esto crea un acolchado más rígido y compacto en los nudillos, similar al tipo sándwich, algo así como un yeso, mis amigos. Y por lo que estuve investigando, aquí viene, chéquenlo, véanlo en la inteligencia artificial, chéquenlo en la internet, esto no me lo estoy inventando, viene. Esta técnica del stacking es completamente legal en Japón y en algunas comisiones de los Estados Unidos, como en Texas o como en Nevada, pero está prohibida en otras jurisdicciones. ¿Y por qué está prohibida? Porque se considera que puede endurecer excesivamente el puño, como si trajeras un yeso, creando una superficie más dura como un yeso. Aquí dicen, creando una superficie más dura como un yeso, lo que genera preocupaciones de seguridad y ventaja injusta. Pues claro, le estás pegando con una piedra a tu rival, es totalmente ilegal. Entonces, ¿qué tan fuerte es la pegada de Inoue? Pues ya vemos que no es tan fuerte, ya vimos que no pega tan duro. Y en esta pelea promovida bajo Riyad Season y con supervisión internacional, no solamente japonesa, el representante del equipo de Picasso protestó por el uso excesivo de tape bajando desde los nudillos. La comisión entonces intervino, se alzaron voces en el vestidor de Inoue y le ordenaron revendar las manos para cumplir con las reglas locales estandarizadas. Y en el video hasta se ve como le dice ahí uno de los representantes de este Picasso que en eso no quedaron, que habían firmado un contrato de que el stacking estaba prohibido. Y ahí va el Naoya Inoue haciéndose el vendaje, el stacking. De seguro también es legal poner vitrol en los puños. Yo les decía el día de la pelea, el día de la narración con mi hermano que sorprendieron a Naoya Inoue poniéndose los nudillos como en la película de Van Damme de Contacto Sangriento. ¿Se acuerdan de Tong Po, donde pone sus nudillos ahí en vidrios y en pegamento? Pues hagan de cuenta ahí lo mismo. Naoya Inoue se creía el Tong Po. Honestamente pensé que Picasso se la rifaría y se la rifó, lo hizo bien, sobrevivió, aguantó los 12 rounds, estuvo bien ya viendo la pelea en repetición y sin la adrenalina del momento, pues yo vi que sí lo hizo bien, pero a mi gusto sí, Naoya Inoue no es tan invencible como dicen que es, Dice Apolonio, con razón no quedó a Neri tan fácil. Neri dijo que la pegada se sentía seca. Ajá, exactamente, sí, en su entrevista dijo eso, dijo Neri que se sentía seca la pegada, inclusive dijo, ay, chequen eso, no quiso dar más detalles, pero aquí lo estamos viendo, se lo cacharon en el video, hasta sale así como con cara de gato asustado, y cuando lo agarraron él y el Pirurris todos asustados, o sea que no le mueve mucho la cabeza a los golpes como otros pegadores, pero que se siente seca, así es, y esto es peligroso, pone en riesgo la vida de sus compañeros. Aguantó Picasso, no fue casualidad. No, y qué bueno que lo agarraron, pues ¿se imaginan? Naoya Inoue iba con todo, o sea, él decía que iba a demostrar su poder, pero pues ya vimos que no, ni es tan poderoso como dicen, Se pasa de lanza, hermano, y en Japón le permiten hacer todo, pero pues en Arabia, con los árabes y con la comisión se la pela, o sea, qué bueno que no lo dejaron hacer trampa. Y sí, yo sé que me gané algún hate ahí y siguen escribiendo, pero pues no importa, nos conviene, de hecho.
Y es lo que les quería decir, mis amigos. No quería hacer otro video porque ya es como que redundar demasiado en el tema. Simplemente, pues sí, hizo mal el Naoya Inoue, se lo cacharon. Hola, Tora, ¿cómo estás? Saludos. Se cacharon a Naoya Inoue en la movida. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Desde dónde nos están viendo? Somos 40 aquí en este en vivo. Les traigo otras noticias, ahorita se las digo. Pues ya quedamos con eso. ¿Qué más? Lo del BAM. Dice, lo del BAM es puro pedo. Naoya Inoue dijo, cuando el BAM esté listo y pueda pelear en Super Gallo y nuestros tiempos sean perfectos, me encantaría esperar a que me desafíe. O sea, como novia que espera que se le declaren. No, pues esa nos da a entender de que nunca va a pelear con el BAM. Picasso es un boxeador que técnicamente tiene mucho potencial, pero sufre de un problema que jamás lo dejará ser una figura. Es un boxeador que carece de carácter y coraje. Mexicano es un consentido. No, yo creo que no. Yo creo que sí, todos los boxeadores están ahí porque son más valientes que tú y más valientes que yo. Por eso tú no eres boxeador, ni yo tampoco soy boxeador, porque ellos son hombres valientes, todos. Así que no creo. Desde Colombia. Saludos a Polonio, saludos hasta Colombia, carnal. Bam lo acaba rápido, rapidísimo, Johnny. Bam acaba rapidísimo a Naoya Inoue, porque ese güey sí pega duro. Bam no necesita yesos en las manos, no necesita hacer vendajes tramposos. Ese sí pega duro. Aguanta también, lo hemos visto con el Chicharito González, cómo aguantó, se lo llevó hasta la distancia y le ganó al Chicharito por decisión, pero con la mandíbula fracturada, ¿eh? Tuvo doble fractura de mandíbula y así le ganó al Chicharito. El BAM termina rapidísimo a Naoya Inoue, por eso es puro pedo, es puro bluff. Inoue jamás va a pelear contra Bam Rodríguez, jamás, créanme, no va a pelear contra el BAM y tampoco va a subir de división, y si sube de división no va a pelear contra el Divino, va a pelear con el chaparro de Nick Ball, contra el británico. Entonces, la leyenda de Naoya Inoue no es tan espectacular como todos creemos. ¿A cuántos no les ganó con ese vendaje ilegal, con el stacking? ¿A cuántos no noqueó con el stacking? Pues así cualquiera, ¿no? Con puños, con yeso en los puños cualquiera, tipo como Margarito. No, está muy raro eso, y qué bueno que lo cacharon, la verdad, me da mucho gusto que se hayan cachado al Inoue, y pues ahí está su monstruo, ahí está el famoso monstruo con puños de piedra, Durán. Saludos a nuestros hermanos de Colombia. El Divino lo noquea, sí, Alonso, el Divino también. El Divino lo que debe hacer es también subir de división, porque ahí está bien a gusto, ahí nadie lo va a tocar nunca al Divino, ¿eh? Con razón tenía tanto punch en Japón. Sí, Johnny, en Japón le pasan todo, pues es el favorito de Ohashi, del Piruration, es su favorito, pues le pasan todo. Eso es lo que yo les quería compartir, no es por hacer chisme, solamente por hacer chisme y todo, no, pues es lo que se ve, lo vimos, y poca gente ha hablado de esto, es porque no vende el tema, pero pues ahí está, es la verdad. Inoue igual sufría contra Nick Ball le aguantó la pegada a un chico que camina en 160 como Raymond Ford. Sí, estoy de acuerdo. A ver, aquí hay una encuesta, vamos a hacer una encuesta. A ver, ¿crees que pega duro? ¿Tiene ventaja con el stack? Con el stacking. Ahí les va, ¿eh? Acabo de subir una encuesta ahorita para que me la contesten. ¿Crees que Inoue pega duro o tiene ventaja con el stacking? Contéstenme esta encuesta que acabo de hacer, por favor. Vamos en base a lo que me digan, a lo que me contesten, vamos a hacer un video. A ver, estamos aquí. Muchas gracias. 3 votos, 4 votos. Voy a tomar muy en cuenta esta encuesta. Para hacer un video. 5 votos, muy bien. El 60% dice que sí. 50%, 7 votos, muy bien, muy pareja, 57-43, y le decimos, no le quita que sea un chingón, no le quita que sea un boxeador fuera de serie, es muy rápido, parece que pelea hasta como en la Matrix. Si ustedes ven la repetición de la pelea, si no la han visto, les invito a que las vean,
Naoya Inoue contra David Picasso. Sí, la verdad es sumamente técnico, pero eso de que sea el peleador perfecto, no es el peleador perfecto. Yo hasta antes de que yo era fan de Naoya Inoue, pero con esto del stacking realmente no, ya no soy fan de Naoya Inoue. Estoy de acuerdo, Picasso no tiene instinto agresivo, le faltó mucho corazón, no se la rifó nada. Y la verdad, Inoue no siento que pegue tan duro luego de ver la pelea de Picasso. No pudo, no pudo. Y ve lo que pasó, ya ves con este Nakatani, tampoco pudo con el Logan, el que perdió también contra el de República Dominicana. Solamente ganó uno, el que traen aquí, el que dicen que pelea como Lomachenko. No fue la noche del samurái así, no fue una noche redonda para ellos y lo saben. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con la actuación de Logan, que estuvo bien chida, la mera neta. El Logan sí se la rifó y ya con ver esa pelea yo creo que valió la pena ver la cartelera, fíjense, porque la pelea de Logan sí estuvo bien chida, estuvo muy buena. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál fue la mejor pelea de la cartelera para ustedes? Dice mi hermano, el Tsutsumi no pelea como el Lomachenko. Es que los inflan demasiado, o sea, ya ves como se sienten así como si fueran un anime. Ya ves esos complejos. No. Y ahorita se me van a echar encima todos los otakus, pero pues ni modo, es lo que yo veo, es lo que yo opino. Ahorita igual y no, porque ahorita casi no hay nadie en el en vivo, pero cuando este en vivo se convierta en un video normal, ya me imagino sus comentarios los otakus. Pero pues sí, la realidad es esa. Y estuvo bien aplicado, qué bueno que le evitaron esa trampota. Lo agarraron con las manos en el sándwich, literalmente. Y pues no, en esta cartelera vimos que los japoneses, no, la verdad no son tan chingones como dicen, ¿eh? Yo creo que en primer lugar en el boxeo está México. En el segundo lugar está Estados Unidos. En el tercer lugar está Puerto Rico. En el cuarto lugar está creo que Ucrania, sí, Ucrania. En el quinto lugar, Uzbekistán, y hasta el sexto está Japón. En los canales japoneses, el mismo público nipón ovaciona a Hernández y para la mayoría ganó o empató. Mínimo un empate, cabalino rampante, mínimo un empate, hombre. Porque le robaron la pelea. Pues es que ya son millones y millones de dólares los que tienen ahí. La siguiente pelea es con Nakatani, es en marzo, el 2 de marzo. Nakatani contra Naoya Inoue. Ya estaba pactada, pero desde antes que peleara con Picasso. Y la que sigue va a ser el que gane de Brian el Destructor Mercado contra Ryosuke Nishida. Y esa pelea la va a ganar el Destructor Mercado, aunque sea en Japón, pero hay que checar los guantes y que no hagan trampa. Porque cada vez que pelea Nishida, cuando peleó con Nakatani, lo dejó todo con el ojo así como snorkel, todo de tomate. Y siempre que pelea, también cuando peleó con el mexicano, peleó contra un mexicano, no recuerdo contra quién, pero también el mexicano le dejó el ojo todo de tomate. Siempre lo madrean bien gacho al Nishida, ¿eh? Fue campeón del mundo y siempre lo dejan madreado. Y ahora, un Brian Destructor Mercado, que ese sí pega, para que vean, ese sí tiene buena pegada el Destructor Mercado. Yo creo que sí se lo va a descontar al Nishida. Y la que sigue va a ser Brian Destructor Mercado contra Naoya Inoue. Después de que Inoue le gana a Nakatani, porque le va a ganar. ¿Tú qué dices, Richie? ¿Inoue vence al Divino o no? Yo favorezco 60-40 al Divino. No le gana al Divino. El Divino gana, le gana, pero por mucho a Inoue. Dice Alberto García, lo que me molesta es que la gente diga que Naoya no quiso noquear a Picasso. Pues es que no pudo, sin sus yesos, no pudo. Ese argumento se me hace una tontería, ya que un boxeador va a eso, a noquear, no a ver quién noquea y quién no. El divino hace pedazos a la olla Inoue. Sí, digo que parecía hasta gatito asustado cuando lo checaron así. ¡Ajá! Sí, te quería agarrar, puerco, con las manos en la masa, todo espantadillo en la olla Inoue y el Pirurris atrás también todo de que, ¿qué traen estos nacos? ¿Qué les No, hombre, estuvo chido. La cara de sorpresa de Inoue Priceless me cae. Estuvo chida. Al ser el combate en Riyadh, no se le informó que no podía usarlo. ¿Cómo no? Sí se le informó. Hay que ver el video. Le dice el representante de Picasso, tú firmamos el contrato de que ese vendaje no se puede, que ese vendaje es ilegal. No le busquen, hombre. Las cosas como son, así es. Ya no hay que ver tanto anime. Eso fue. Ya habían firmado el contrato, ya se habían puesto de acuerdo y Inoue ahí va de terco, ahí va de necio a hacer su sándwich y no lo dejaron. No dejaron que se saliera con la suya y qué bueno.
Qué bueno que no lo dejaron. Ya está llegando más gente, qué buena onda. ¿Cómo estamos? ¿Desde dónde nos ven? Ya me iba, pero me voy a quedar. Y esa pelea contra el Bam Rodríguez es puro humo, ¿eh? No la crean nunca, nunca se va a dar esa pelea. Se los apuesto, se los aseguro. No le conviene. Y lo que dice Naoya Inoue, si nuestros tiempos son perfectos, si Bam Rodríguez sube hasta Super Gallo, ajá, sí, de Super Mosca a Super Gallo, y sí va a subir, porque todavía tiene 25 años, va a embarnecer todavía, o sea, todavía, sí, yo sé que sí sube, pero cuando suba ya Naoya Inoue ya va a tener 38, 39 años, tampoco. O sea, ese pleito con el BAM nunca se va a dar. Richie, yo tengo a Nakatani dentro de mi top 10. ¿Estás de acuerdo que al decir que Nakatani es malo desfavorece el gran trabajo de Logan? No es malo, pero no es así la superestrella que dicen. Llegó a su límite. Super Gallo no es su división, no es malo. Es muy bueno en Gallo, es muy bueno en divisiones más abajo de Gallo, pero en Super Gallo no tiene nada que hacer. En Super Gallo lo desbaratan. Ya ves el Chihuas Rodríguez, qué madriza le puso a Nakatani cuando peleó con el Chihuas. El Chihuas casi le gana, ¿eh? Es lo que yo digo, simplemente no está en su división. En Super Gallo se vio muy mal, no es la división de Nakatani. Sebastián Hernández tiene tintes del César en la manera de ir al frente a un entrenamiento en técnica, sí, técnica, cintura y cabeceo, sí. Sí, y no dudemos, Cabalino, que vaya a ser un campeón del mundo, el Logan. El Chivas le dio una pelea muy dura a Nakatani, sí la vi, sí, ahí está. En esos pesos, Nakatani se la rifa, pero ya más pesado, ya en Super Gallo, otra que ya no brilló. Exactamente, dice mi hermano, fíjense, eso es cierto, Ricky. Otra pelea otro que ya no brilló en otra división fue David Morrell, se desinfló en cuanto subió a semicompletos. Se cayó totalmente David Morrell, se puso con un semicompleto natural y miren cómo lo desbarató y cómo lo desbarató también Benavides. Sí, hay boxeadores que brillan nada más en su división. Y a Naoya Inoue ahorita está en un predicamento enorme porque le está costando mucho trabajo dar el peso. A Naoya Inoue le cuesta mucho trabajo dar el super gallo. Ya no puede. Entonces, lo natural es que suba a pluma o que se retire, que agarre la pelea con el destructor Mercado, con Nakatani y que se vaya como una leyenda. Inoue igual que Tito Trinidad con el vendaje. Nakatani arriesgó demasiado, pero pudo haber ganado más fácil. Arriesgó mucho y cuando entró en el intercambio y sintió la pegada de Logan Hernández, se echó a correr, también hay que ver eso. Logan Hernández hizo más para ganar la pelea, ¿eh? Dice mi Richie, es bien peligroso eso del vendaje, qué bueno que levantaron la mano en la esquina de Picasso. Sí, pues ahí estaba su papá. Obvio que no iba a dejar que a su hijo le pasara algo. Traía malas intenciones el Japo, traía malas intenciones con ese vendaje. Qué bueno que se lo cacharon con las manos en la masa. Digo que parecía gatito asustado cuando lo cacharon. La verdad, yo no veo un boxeador tan guerrero desde Julio César Chávez. Hay que ver también cómo viene el Brandon, el perro Mosqueda. Brandon, el perro Mosqueda, va a dar grandes sorpresas, créanme. ¿Han visto pelear a Brandon, el perro Mosqueda? Ese es un boxeadorazo, y va a dar grandes sorpresas en el 2026, el perro Mosqueda. Me comí todas las entrevistas que le hicieron. Naoya vendaje es prohibido, no pega, neta que no pega. No como él dice, Paco, no como lo infla la leyenda que casi lo quieren hacer un anime. Los mexicanos están aflojando. No, para nada. México tiene 10 campeones mundiales. ¿Cuántos tiene Japón? México tiene 10, incluida Camila Zamorano, la campeona femenina, la campeona femenil más joven de todos los tiempos. No, para nada. México siempre es y será los número 1. Le cale a quien le cale. Y no están aflojando. Tú levantas una roca y ahí encuentras un campeón mundial de boxeo aquí en México. Inoue se salvó de que Vaquero subió, exactamente. Inoue se salvó de que Vaquero subió. Espero que se subiera, si no se va noqueado. Donaire con 37 años le dejó con el ojo despedazado. Con 37 años, sí, correcto. Nonito fue el encargado de que Naoya Inoue ya no pueda ver bien de su ojo derecho. Brandon Mosqueda es de nivel mundial con 22 años. Solamente vi a mi compatriota Carlos Utria. Oh, Carlos Utria, no, otro chingón. Sí, Carlos Utria. Me gustaría verlo con el perro chulo, con el Pitbull Cruz. No, Carlos Utria, sí, mis respetos. Utria venció a un chico que le ganó a 4 medallistas de oro. Sí, no, Utria, mis respetos, es otro
otra grande sorpresa que vamos a ver aquí en el 2026 y ojalá que peleara con el Pitbull Cruz, ¿eh? No, Utria, mis respetos, pelea chulísimo y ¿sabes qué? Utria, aparte de que tiene piedras en los nudillos, no usa vendajes como el Inoue y el equipo del Pirulis, no. Aparte de que pega duro, de que tiene piedras en los nudillos, es bien listo. Utria es bien inteligente. De hecho, Vaquero Navarrete retó a Naoya Inoue y Naoya contestó que Vaquero no estaba en sus planes. ¿Por qué será así? Porque él no puede. Y se acaba la leyenda, se termina la leyenda de la señora cara de perro. Se termina la leyenda, se cae todo. Estaría bien una revancha entre Logan y Nakatani fuera de Japón. ¿Ya para qué? Se quedó muy claro, Adán. La gente vimos ganar a Logan. Está de más. No, mejor el Logan que siga su camino. Y luego, así como son de tramposos, no, ¿para qué? ¿Para qué? Qué desvergonzado eres decir que no es inflado con el... Ah, sí. No, déjalo así, amigo. Está bien. Que se desahoguen. Está bien. Para eso estamos aquí. Somos como de esos payasos en la feria, ¿no? De que les tiran globos y se caen. Está bien, deja los comentarios, mi Richie. Está bien. Que se desahoguen. Dice, Naoya retira a Navarrete. Sí, digo, menso no es. Y ese Carlos Utria, no, hombre, mis respetos. Un fregonazo. Pues ya se la saben. Para ponerle fin al debate, hizo mal el Naoya Inoue en querer romper el contrato de esa manera, porque habían acordado que ese vendaje era ilegal y que no lo iban a usar, y ahí va el japonés de necio a ponerse el sándwich en la mano y que se lo agarraron. Sí, tú dijiste, fuiste de los primeros que dijeron, que Logan Hernández iba a ganar. Y pues no le busquemos más. Naoya Inoue no pega tan duro como dicen. Técnicamente es una chingonería, es rapidísimo, pero no es el monstruo, no es un monstruo. Es un peleador muy bueno, muy chingón, muy fino, que en Japón le dejan hacer lo que él quiere y que usa este tipo de vendajes que en otros lugares están prohibidos por ser ilegales y peligrosos. Punto. Mosqueda, Sugar, Resende y mis tres gallos en ascenso, Navarrete no lo descifran, Naoya, por eso no sí, exactamente, no se jalarían. Habían acordado usar vendajes de estándares Estados Unidos, está exactamente por la comisión, por la CMB, hermano. Dicen, no, es que sí se puede acá, no, hay que hacer lo que la comisión, lo que la CMB diga, no lo que ellos quieran. Habían acordado usar vendajes estándares USA y no de Japón, correcto. Stephen Fulton se quejó del vendaje en su momento, correcto, hermano. Y por eso, también el Pantera Neri en la entrevista posterior a la pelea dijo, la pegada de Inoue se sentía más seca. Pues sí, con todo el yeso ahí encima, con este tramposo. Así, ¿no? Pues así cualquiera, ¿no? Rapidísimo, tiene muy buena velocidad, rapidísimo, súper técnico, pero con un yeso en la mano, oiga que no mame, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Qué bueno que lo agarraron, qué bueno que lo descubrieron, ¿no? Con las manos en la masa. Y ahorita al ratito voy a hacer de este video un en vivo y van a ver la cantidad de hate, van a ver cómo se van a abalanzar los otakus. Y van a decir, no, que tú, que está bien, me pedo. Picasso se quitó muchos golpes de Inoue. Hizo buen papel. Y así que le chequen los vendajes. Cuando Brian, el destructor mercado, que le chequen bien los vendajes a Inoue. Ojalá y que no se me vaya a dormir el destructor. Que no se duerma, porque ese es bien tramposo y en Japón le dejan hacer lo que quiera. Ya lo vimos. De monstruo, no tiene nada más que los yesos en los puños. Ya lo vimos. Y ya, qué bueno que la gente se está dando cuenta, ¿no? No es el monstruo que todo el mundo quería decir. No. Para monstruos, eso el payaso, ese sí da miedo, ¿eh? Dice mi carnal, por eso les gusta pelear en Japón. Allá sí hacen esos vendajes prohibidos en otros países, claro, en Japón, lo estuve investigando en Japón, en Filipinas, en Tailandia. Ahí sí les dejan usar esos vendajes a la kickboxer con vidrios en las manos y en los puños y todo eso, como Jean-Claude Van Damme contra Tong Po. Y se agarraron al Tong Po, ¿eh? El que usaba yeso era el Margarito, dice Giovanni. Naoya perdonó a Picasso, al igual que Canelo perdona a Munguía, del Cono. No lo perdonó, simplemente sin su yeso no puede noquear, no tiene poder.
conecta muchos puntos, hace muchos puntos, pero sin sus yesos no puede noquear, no tiene poder. Y ya lo vimos. O sea, eso que nos quede muy claro. Entonces, nadie que vaya a Japón con ese vendaje no se va a poner a hacer nada para nuestros chavos. Correcto, correcto. La casa siempre gana, así como en Las Vegas. La casa siempre gana. La casa nunca pierde. Correcto, Alberto. No podemos hacer nada. Por eso, más que estar checando esto y que se ponga bien vivo, que se ponga bien trucha el destructor mercado. Porque yo les aseguro que esta es la última vez que Naoya Inoue pelea fuera de Japón. La última. No vuelve a pelear fuera de Japón, después de que ya lo cacharon. A él y al Pirurris. Luis Resto y Trinidad se les olvida. Y así muchos. Warrior. Por eso que bueno, me alegra mucho de que se lo hayan cachado. Si no, no es Filipinas, no es la India, no es Tailandia, no es Muay Thai. Sí, es similar al yeso, Charlie Rivera, y te invito a que te informes, te invito a que leas, me imagino que sabes leer, espero. Sí, es yeso, ya se los leí, regrésate al principio del video, donde les doy una explicación de toda la investigación que hice, y pues si sabes leer, chécalo, usa la inteligencia artificial, usa tu propia inteligencia, y si te cuesta mucho, regrésale al principio del video, ahí yo les explico a todos, Charlie. Ya no lo voy a volver a repetir porque no me gusta redundar. Es un yeso. Lo usan mucho. Hay otro tipo de vendaje tipo sándwich, que ese es para darle firmeza a los puños, firmeza a las manos y evita lesiones. Adiós, Charlie. Saludos. Qué bueno que te desahogaste. Y hay otros tipos de yeso que, bueno, de vendaje que te protege los nudillos, ¿sí? Es el que va en capas, pero este se conoce como el stacking. Chéquenle ahí, googleale, Charlie, buscan la IA que es un yeso, que es un stacking, vendaje stacking. Stephen Fulton también acusaba de hacer trampa a Naoya, y con razón, y el Pantera Neri también, pero no lo quiso decir así muy directo. El Pantera Neri se lo guardó, se lo cayó, pero no se me olvidó eso. Y cuando me dijiste, hermano, de que lo habían agarrado ahí con los vendajes raros, me acordé del Pantera Neri y dije, sí, a huevos, el Pantera es bien macho. Y dijo, no, pues ya me ganó, ya ni modo, ya me dieron acá mi millón, me vale. Y sí, el Pantera no dijo nada, y también por eso lo quieren mucho en Japón, porque es discreto, no dice nada el Pantera Neri. Pero ya se desmitificó al monstruo, el monstruo no es un monstruo, les digo, para monstruos eso el payaso, y no es ni tanto. Mis amigos, pues ya nos vemos, chéquenle por ahí, el stack, por favor, el vendaje en stack, ese fue el que hizo stacking, el vendaje que hizo Naoya Inoue. Voy a subir este video como parte de un video normal, y van a ver cómo se van a dejar ir los otakus todos enojados. ¿Sí? Que no se nos olvide la tragedia de Billy Collins Jr. Uy, una salvajada, hermano, lo mataron. Lo mataron a Billy Collins Jr. de Enshin. Lo mataron, tuvo gacho, sí, muchas tragedias. Qué bueno que se lo cacharon al tramposo este. Mis amigos, esto es todo. Gracias por venir. Gracias por estar aquí presentes con nosotros. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente en vivo. Y está bien hecho. No fue por hacer clickbait ni nada. Todo fue legal. Qué bueno que se cacharon a ese güey. Qué bueno que Picasso salió vivo, salió sano con sus neuronas íntegras. Y pues a seguir disfrutando, Ustedes son la mera neta. Tú, mi hermano, tú, carnal. Gracias por todo. Gracias, Torah. Gracias, Warrior. Gracias también al güey que se fue, al Charlie Rivera. Gracias a todos ustedes. Giovanni, gracias. A Cabalino Rampante, gracias. Gracias a Polonio, gracias. A Paco Martínez, gracias. Y vamos a ver cómo quedó la encuesta. Sí, la mayoría, 59% cree que Inoue sin el vendaje, sin su stacking, no es nada. Y sin Dios no somos nada.